Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos ampliando la creación de nuestra base de datos de ejemplos Bookstore, tienda de libros. Anteriormente hemos creado la tabla de, vamos a verlo por acá, hemos creado la tabla de países, de editoriales y de categorías, que podemos verla aquí en SQL Server Management Studio. Ahora bien, vamos a estar creando una cuarta tabla que es la tabla de autores. Esta tabla es una tabla también, digamos, de soporte para poder mantener la información de los autores que tendremos en nuestra base de datos referenciados en cada uno de los libros. Bien, entonces vamos a crear una tabla de autores con su ID de autor, su nombre y su correo electrónico. Y para esto estaremos aprovechando nuevas funcionalidades que no hemos visto para esta serie de videos que nos ofrece SQL Server. Entonces vamos a trabajar en esta cuarta tabla. Bien, para ello vamos aquí a iniciar en SQL Server Management Studio. Vamos a estar utilizando nuestra base de datos Bookstore. Bien, la usamos, separamos por lotes con la expresión Go. Y lo primero que vamos a ver es cómo crear una secuencia dentro de SQL Server. Esto es algo muy común, por ejemplo, en entornos de bases de datos Oracle, pero SQL Server también nos ofrece la posibilidad de utilizar secuencias globales, es decir, que creamos una secuencia, esa secuencia estará disponible para utilizarla e incrementarla dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos a crear una secuencia y esta secuencia lo que va a permitirnos es incrementar de uno en uno un valor entero. Entonces para ello utilizamos el comando create sequence, la vamos a llamar, en este caso su nombre va a ser sec IDs, ¿ok? Secuencias de IDs como de tipo entero, ¿ok? De tipo entero, la vamos a iniciar con 1 y va a incrementar en 1 también. Y vamos a indicarle adicionalmente que no almacenará en caché, ¿ok? Entonces, esta sería como tal la creación de nuestra secuencia. Vamos a separar en lotes. Y ahora lo que vamos a realizar es la creación de nuestra tabla como tal. Vamos a hacer un create table de nuestra tabla autores, así se llamará la tabla. Vamos a abrir paréntesis para agregar los campos. En este caso vamos a crear un campo ID de tipo entero. Especificamos de una vez que no permitirá nulos. Vamos a crear ahora un campo llamado fallName, que va a ser de tipo nvarchar 100, de igual forma no aceptará nulos. Y vamos a crear un campo de tipo email, un campo llamado email de tipo nvarchar, también de 100, e indicamos de una vez que no permitirá nulos. Ok, en este caso pues lo que estamos haciendo es agregar una tabla de tipo, una tabla donde tiene un campo de tipo ID. Este campo será nuestra clave primaria, el nombre del autor y el correo electrónico de nuestro autor, simulando que de alguna forma vamos a tener con la venta de cada libro y en nuestra base de datos de libros la posibilidad de contactar con el autor.
Bien, entonces este sería nuestro archivo, lo vamos a guardar. Entonces para ello presionamos el botón guardar o control S. Vamos a irnos aquí donde estamos guardando nuestras tablas, manteniendo un orden. Entonces para ello la vamos a enumerar como 4 y vamos a colocar su nombre. Bien, entonces guardamos y ahora procedemos a crearla. Bien, entonces revisamos a través del botón de parseo si la sintaxis es correcta y ejecutamos. Bien, entonces ejecutamos, nos dice que los comandos se completaron exitosamente. Vamos a nuestro explorador de objetos, seleccionamos tablas, con clic derecho presionamos refrescar y vemos que ahora está nuestra tabla de autores. Nuestra tabla de autores que tiene 3 campos: ID, file name e email, ¿no? Y vemos que en este momento no hay llaves, no hay restricciones, por supuesto no tenemos triggers, ni índices, ni estadísticas. ¿Bien? Solamente hemos creado la tabla con sus 3 campos. Ahora vamos a agregar una nueva hoja y vamos a agregar las restricciones para esta tabla. Entonces vamos de una vez a guardar el archivo para tener el control. ¿Dónde lo guardamos? Pues lo guardamos en nuestra carpeta de tables constraints, de restricciones, y la vamos a llamar a este archivo, lo vamos a llamar 4, lo llamamos constraints author, ¿okay? De autores, nuestras restricciones de autores. Perfecto, lo guardamos y vamos a empezar a agregar las restricciones. Entonces nuevamente uso bookstore. Bien. Vamos por el momento a cerrar acá. Vamos a indicarle con este botón auto hide, de manera que lo ocultamos. Si lo queremos volver a mostrar, lo tenemos aquí en el Object Explorer a la izquierda. Si lo queremos otra vez colocar aquí como fijo, le damos al pin, ¿bien? Entonces lo quitamos y aquí trabajamos únicamente en nuestra hoja. Use bookstore, indicamos que usamos la base de datos bookstore, separamos por lotes e iniciamos con un alter table a nuestra tabla author, ¿no? Que la tenemos acá. Bien. Con control R yo puedo quitar este panel. Bien. Y si lo quiero volver a mostrar, ahí lo tengo, control R en el teclado y tenemos aquí autores, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, estaba bien, y vamos a agregar una restricción: add constraint pk autor. Agregamos un primary key. En este caso indicamos cuál es nuestro campo clave. Va a ser el campo ID. Muy bien. Separamos por lotes. Aquí estamos indicando que la llave primaria de nuestra tabla autores va a ser el campo ID. Y lo estamos llamando a esta restricción pk autor. Ahora vamos a agregar otra restricción con un alter table a nuestra misma tabla. Indicamos add constraint y vamos ahora a indicar el valor por defecto de nuestro campo ID. Entonces vamos a llamar a esta restricción default autor ID y vamos a indicar que es el valor por defecto para este campo ID va a ser el siguiente. Ahora vamos a hacer uso de nuestra secuencia. Recuerden que creamos esta secuencia hace un instante. Esta secuencia que va a iniciar en 1, va a incrementar en 1 y ahora vamos a hacer uso de ella. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la expresión next value for, en este caso el valor de el nombre de nuestra secuencia,
nosotros aquí estamos indicando que vaya a nuestra secuencia y genere el nuevo valor, un nuevo valor, que en este caso sabemos que va a ser un incremento de 1. ¿Ok? Entonces, indicamos aquí que ese va a ser el valor por defecto para nuestro campo ID. ¿Bien? Entonces, así quedaría esta restricción. Separamos por lotes. Ahora lo que vamos a hacer es un alter table, nuevamente a nuestra tabla. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar una nueva restricción, en este caso de unique, es decir, de valor único. En este caso va a ser UK autor full name. Ok, entonces vamos a indicar que es una restricción de tipo unique para el campo full name. Ok, lo que estamos indicando aquí ahora es que para este campo que ya definimos en nuestra tabla hace un momento, queremos que solamente acepte valores únicos, es decir, no puedo tener autores con el mismo nombre, no puedo tener a Juan Pérez repetido varias veces, sino que tiene que ser único. Separamos por lotes. ¿Sí? Ahora vamos a agregar una nueva restricción donde hacemos un alter table a nuestra tabla autores. Aquí lo que vamos a hacer es agregar una nueva restricción que la vamos a llamar not empty, es decir, no vacío. En este caso hacemos referencia al nombre de nuestra tabla y al campo full name. Es decir, no queremos que el nombre de nuestro autor esté vacío. Entonces, para ello hacemos uso de una restricción check, que en este caso va a ser de la siguiente forma. Para el campo full name queremos que inicie como, abrimos comillas simples, abrimos corchetes, colocamos A-Z. Recuerden que aquí estamos haciendo uso de expresiones regulares de Transact SQL, donde estamos indicando que queremos que el campo full name de nuestra tabla de autores sea como, en este caso pudiéramos interpretarlo como que inicie como con una letra, luego que tenga otra letra, porque estamos hablando de nombres de personas, tenga otra letra que son autores, y luego con el símbolo de porcentaje indicamos que continúe de la forma que debe continuar. Entonces, con esto nos aseguramos que no tengamos campos, no tengamos valores para nuestro campo full name que sean vacíos. No queremos que estén vacíos. Entonces, debe iniciar sí o sí con 2 letras, porque son nombres de autores, de personas. Entonces, debemos recordar que todo esto se evalúa cada vez que se hacen inserciones y modificaciones a la tabla. Bien, entonces tenemos esta restricción. Vamos con una nueva restricción, vamos a hacer un alter table a nuestra tabla autores, y ahora lo que queremos hacer es agregar un valor por defecto para el campo de email, ¿no? De manera que si un autor no se tiene el correo electrónico, no hay problema, porque se va a tener un valor por defecto, ya que definimos que no podemos aceptar nulos en nuestro campo de correo electrónico. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a llamar default
autor email, o sea, el email por defecto del autor. Vamos a colocar aquí default y vamos a colocarle un valor por defecto que sería no aplica @noaplica.com. Bien, entonces este valor es porque si nosotros de forma explícita en nuestro insert no especificamos el correo electrónico del autor, entonces por defecto se va a agregar el valor noaplica.com. Ese sería el valor por defecto para nuestro campo email. ¿Ok? Aquí lo estamos especificando. Excelente. Entonces, hasta aquí pues agregamos varios constraints. Ahora vamos a agregar otro que quizás es un poco diferente. Igual iniciamos con una alter table en nuestra tabla de autores. Y aquí vamos a modificar una columna. Esto también es importante que lo veamos como parte de cosas que pueden que sucedan cuando nosotros estamos trabajando con SQL Server, con una tabla. Entonces, vamos a modificar una columna. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de alter column. Vean que igual yo tengo que hacer alter table, autores, y ahora hago alter column, o sea, modifica la columna. ¿Cuál columna? La columna de email, que igual la vas a definir como en varchar 100, pero aquí vamos a indicar cuál es el collate de esta columna. Es decir, vamos a indicar cuál es la intercalación de esta columna. Habíamos mencionado en un video inicial, cuando creamos la base de datos, que nosotros explícitamente declaramos cuál va a ser la intercalación de nuestra base de datos. La intercalación es la forma en que nosotros le indicamos a SQL Server cómo va a tratar los campos y a las comparaciones que se hagan con campos de tipo texto, ¿no? Campos de tipo varchar, nvarchar, etc., ¿no? Entonces, nosotros podemos decirle, por ejemplo, que no tome en cuenta los acentos, que no tome en cuenta mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, nosotros, para efectos de nuestra base de datos y para mostrar esa funcionalidad, inicialmente declaramos la intercalación de nuestra base de datos para que no tome en cuenta acentos y no tome en cuenta mayúsculas y minúsculas, de manera que si yo busco, por ejemplo, A o A así, acentuada, para efectos de búsqueda va a ser igual, para efectos de comparación va a ser igual, pero para este campo email vamos a modificarlo de manera que utilice otra donde va a ser la modern, en nuestro caso es Spanish, va a ser CI, es decir, case va a ser no va a ser insensitive, o sea, no lo va a tomar en cuenta mayúsculas y minúsculas, pero en el caso de acentos sí lo va a tomar en cuenta. ¿Y por qué lo va a tomar en cuenta? Porque hasta el día de hoy los correos electrónicos no utilizan acentos, ¿no? Lo que nosotros en español normalmente utilizamos en las palabras. Entonces, eso lo queremos validar. Como nuestra base de datos no lo toma en cuenta, porque así lo definimos, para correo electrónico sí que lo tengo que tomar en cuenta, porque no puedo aceptar correos electrónicos con acentos, con tildes, como tal, con tildes. Y lo que vamos a hacer es que con este collate, que es modern Spanish, no vamos a tomar en cuenta
mayúsculas de minúsculas, pero sí vamos a tomar en cuenta lo que tiene que ver con tildes. Entonces, así lo defino y este es el que va a ser relevante para este campo de email. ¿Ok? Entonces, por eso es que aplicamos este alter column a nuestra tabla. Bien, entonces, y finalmente tenemos una última restricción que va a ser un validador de email. Es decir, yo quiero validar cada vez que se hace un insert o una modificación, un update en mi tabla, que el email sea un email válido, es decir, que tenga, así como este email, por ejemplo, tenga un nombre válido, no tenga separaciones, no tenga caracteres no válidos para correos electrónicos, que tenga una arroba, es decir, que no tenga 2, 3 arrobas, que tenga un dominio, que tenga un punto, que tenga una extensión de dominio, entonces válida. Entonces, para esto, nosotros les voy a dejar en la descripción como un código un poco largo. Les voy a dejar aquí en mi GitHub un link para que puedan ir y tomar esa restricción y pegarla. Bien, entonces, y vamos a explicarla. Entonces, para ello, en la descripción voy a dejar este link. Ustedes van a ir, copiar ese link, van a ir a un navegador, lo van a pegar, así como lo estoy haciendo en este momento, en este navegador. Y fíjense que aquí les va a aparecer como tal el código. Entonces, nosotros vamos a ir y vamos a tomar este código. Fíjense que aquí dice validador de email como constraint de tabla. Entonces fíjense que aquí ya está preparado para nuestra tabla de autores como tal. Entonces yo voy, lo copio y lo agrego a mi archivo de restricciones. Entonces, fíjense que aquí vamos a decirle aquí que sí. Y fíjense que aquí lo que tenemos es un validador de email como constraint de tabla. Entonces, nosotros básicamente estamos haciendo un alter table, igual a nuestra tabla de autores. Estamos agregando una restricción llamada email de autor válido, que es una restricción check. Pero, ¿qué hace? Bueno, básicamente lo que dice es que va a asegurarse de que el correo electrónico empiece por una letra, que bueno, que siga con el resto del nombre del correo electrónico, que tenga una arroba posteriormente, luego el nombre del dominio, seguido de un punto y por lo menos 2 letras. Recordando que hay correo electrónico o dominio, mejor dicho, dominios que son, por ejemplo, arroba dominio.co, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un país.us, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay dominios también que tienen, por ejemplo, .gov de gobierno.us, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eso es lo que queremos validar, que sea un correo electrónico válido. Para ello, entonces, fíjense que aquí iniciamos como tal la restricción check. Y aquí decimos que el email sea, o sea, el campo email sea como inicie. Fíjense que aquí le decimos que inicie como con una letra, ¿verdad? Luego que siga con lo que este signo de porcentaje lo que indica es que siga, ¿no? Que continúe con algo adicional, luego que tenga una arroba, luego que tenga algo adicional, luego que tenga un punto y luego que tenga al menos 2 letras. Esa es la explicación de esta parte. Y luego puede seguir, por ejemplo, puede tener 3 letras, ¿no? Así sería esta primera validación. Aquí, por ejemplo, indicamos que no puede tener espacios. Entonces, luego de que valida esto, dice y que el email, fíjense que aquí yo digo no sea como, es decir, no tenga espacios. Aquí, por ejemplo, yo digo no puede tener un corchete de cierre. Entonces, y que el email no tenga un corchete de cierre. No puede contener ninguno de los siguientes caracteres.
el penúltimo carácter es el espacio en blanco al 32. De hecho, eso podemos verlo si nosotros llevamos este código. Vamos a llevarlo al Notepad, en una nueva hojita, le indicamos que el lenguaje es SQL, y por ejemplo aquí si yo le digo en vista y le digo mostrar todos los caracteres, fíjense que aquí vamos a aumentar un poco con control más, yo aumento en el teclado el zoom en el Notepad++, entonces fíjense que aquí yo indico el penúltimo carácter es el espacio en blanco al 32, fíjense que aquí está NBSP, bien, entonces no es un espacio en blanco como tal cualquiera, sino que es uno inválido, ¿no?, para correos electrónicos. Y fíjense que aquí hay una exclusión de una gran cantidad, es decir, desde aquí, desde corchete hasta este otro corchete, hay una gran cantidad de caracteres que son inválidos para un correo electrónico, ¿bien? Igual indico que no puede tener un punto antes del arroba, aquí, fíjense que indico que no puede ser así, con not like. Aquí indico que no puede contener dos arrobas, aquí indico que no puede terminar en ninguno de los siguientes caracteres, no puede terminar en punto, guión, guión bajo, o no puede terminar en números. Eso es lo que indico con esta expresión. No puede tener después de un punto posterior a la arroba los caracteres especificados. No puede tener este tipo de combinaciones que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Después de un punto no puede tener estos caracteres. No solo que no puede terminar con ellos, sino que no puede tenerlos después del punto que viene después de la arroba. Es decir, la extensión de dominio no puede ser así. Es decir, con caracteres extraños, inválidos. No puede tener dos puntos seguidos, por ejemplo. Me equivoqué y agregué dos puntos. No puede tener después del arroba y del nombre del dominio un punto con una sola letra y luego otro punto, ¿no? Sería una extensión de dominio incorrecta. Eso es lo que decimos aquí. Mira, después de la arroba, después del punto, ¿verdad? No puede tener otro punto, ¿no? O sea, no puede ser punto con punto, algo más, ¿no? No puede ser así. No puede terminar con un punto y una sola letra, sería una extensión de dominio incorrecta. Al menos tiene que tener dos letras, o sea, tiene que ser al menos .co, .cl, por ejemplo. No puede haber un punto luego de la arroba, ¿ok? Porque tiene que ser arroba, dominio, o sea, algo, tiene que venir letras allí, punto, algo, ¿no? No puede ser arroba punto, porque ningún dominio puede así. Y luego el signo de arroba debe estar en una posición menor o igual a 60, ¿ok? De manera que podamos tener, aquí lo que estamos validando con char index es que la arroba de mi campo email esté, digamos, esté dentro de una extensión válida, ¿no? Entonces, este validador, de igual forma, ustedes lo pueden revisar, modificar, pero básicamente lo que queremos asegurar aquí es que sea un correo electrónico válido. Si no es válido, pues no se va a hacer el insert, el update a la tabla. Bien, entonces con esto nosotros ya estaríamos especificando todo lo necesario para nuestra tabla de autores. Así que vamos a realizar el parseo de sintaxis. Nos dice que no hay errores de sintaxis y lo ejecutamos. Bien, entonces procedemos a ejecutarlo, nos dice que lo ha ejecutado correctamente y ahora sí vemos nuevamente nuestro explorador de objetos y nos damos cuenta que si actualizamos nuestra tabla de autores con clic derecho refresh, okay, vemos que ahora sí nos señala que el campo ID es clave primaria. Tenemos algunas llaves, ¿no? En este caso
la llave primaria, que es la del campo ID, y tenemos nuestra llave única, en este caso para el campo full name, que es de tipo único. Tenemos restricciones, en este caso tenemos 1, 2, 4 restricciones, que es que no podemos tener vacío el nombre del autor. Tenemos nuestro validador de email, tenemos por defecto un valor para el email, y tenemos también por defecto el ID del autor. Fíjense que aunque aquí utilizamos un valor entero, ya no estamos utilizando un campo identity, o sea, no estamos indicando que es identity, no estamos utilizando otra forma para incrementar este valor, sino que lo estamos haciendo a través de esta opción, que es la de un nuevo valor para la secuencia que nosotros creamos inicialmente. Bien, podemos utilizar secuencias dentro de SQL Server, son bastante útiles también. Y bueno, por supuesto no tenemos trigger porque no hemos trabajado eso, pero sí tenemos índices. En este caso es el de nuestra llave primaria, el de nuestra llave única, o sea, el campo único, y estadísticas. Bien, entonces con esto finalizamos este video. Estaré dejando, como indiqué, en la descripción del video lo que tiene que ver con esta restricción bastante larga del email, para que la puedan agregar y utilizar. Posteriormente, en esta serie de videos del canal, estaremos ya haciendo pruebas de insert, aprendiendo a hacer los insert, todo esto, y vamos a ver el uso y la eficiencia de este tipo de restricciones. Bien, espero que les ayude, que les sirva, y muchas gracias.